desde la línea de Karman. La frontera donde se fusionan los mitos y la realidad. Con Mauro Huerta. Muy buenas noches de este lado del continente norteamericano, muy buenos días allá en Corea, muy buenas madrugadas en Europa, en España, Francia, Inglaterra, que ya es madrugada y estamos desde la línea de Karman, transmitiendo desde Montreal para el mundo entero a través de la frecuencia de Pasiones Latinas Radio-TV.com en Concord, California, donde se encuentra nuestra directora general Elizabeth Bautista. Les recuerdo a nuestros amigos que nos pueden escuchar a través de la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn, Pasiones Latinas Radio Estados Unidos, y a través de la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista en Facebook. Y bueno, esta noche tenemos un programa maravilloso. Vamos a hacer un homenaje a los muertos, resaltando la lucha por la vida. Hoy vamos a tener un tema muy fuerte, con panelistas muy interesantes, profesionales, que están dedicados a la investigación forense. Hoy, esta noche, no vamos a tener música porque hemos empezado un poquitín tarde y unos de nuestros panelistas se van a tener que retirar temprano. Entonces quiero pasar directamente a presentar esta noche a nuestros panelistas. Nos acompaña Diana Bustos. Hola Diana, buenas noches. Hola Mauro, buenas noches. Bienvenida al programa. Ahorita les voy a pedir, los presento primero a todos y luego les voy a pedir que se presenten cada uno. También nos acompaña allá desde Campeche Lisbeth Rodríguez. Lisbeth, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Bienvenida al programa. También nos acompaña desde la Ciudad de México Carolina Robledo, que está aquí con nosotros. Hola Carolina, muy buenas noches. Hola a todos y todas, buenas noches. Muy bien, y está con nosotros también el doctor Noah. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenos días. Buenos días aquí en Corea. Y nos acompaña también que nos está haciendo el favor como asistente, casi como secretaria de la emisión, la doctora Leticia Brito. Hola, Leti. Hola, buenas noches, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues hoy tenemos un programa bien interesante, tenemos unos panelistas de primera con un tema que es súper interesante, aunque es muy fuerte, porque vamos a hablar de la violencia, de restos humanos, bueno, estamos hablando de la muerte. De hecho, vamos a hablar sobre la muerte en esta fecha que estamos ya cerca del Día de Muertos, pero es porque queremos darle una oportunidad a la vida, queremos concientizar a las personas de lo que está sucediendo en nuestros países y de la realidad que nos acoge en estos momentos. Entonces, bueno, yo le voy a pedir a Diana que se presente y que nos platique un poco de su trabajo y vamos a platicar del tema. Adelante, Diana. Sí, Mauro, buenas noches. Un gusto estar con todas, con todos. Yo soy Diana Bustos Ríos, coordinadora general del equipo mexicano de antropología forense. Nosotros somos una organización civil sin fines de lucro que, trabaja de parte de los familiares en pro del esclarecimiento de situaciones relacionadas a la desaparición forzada o cometida por particulares, que es una de los grandes problemas que afrontamos ahora en México, en este contexto de violencia. Como formación, soy arqueóloga, tengo ahí una especialidad que es relacionada al estudio de ADN antiguo, y como parte también de las actividades del equipo, aparte de hacer los peritajes en materia de identificación humana,
pues también damos apoyo a los colectivos de familias acerca de las estrategias de búsqueda que debieran estarse implementando en sus carpetas de investigación con el ánimo de que tengan una luz, un apoyo, una contención en el proceso doloroso pues de la búsqueda de un familiar. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a pasar ahora con Carolina. Carolina, adelante. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo soy Carolina Robledo, vivo en México hace 12 años, soy colombiana y desde hace 12 años estoy estudiando este tema de la violencia, hace 10 años especialmente el de desapariciones forzadas. Pertenezco a un grupo que se fundó hace un par de años, que es el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. Es un grupo que está adscrito al CIESAS, que es un centro de investigación de CONACYT, del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, desde allí procuramos hacer investigación colaborativa e incluso investigación militante en torno a este grave problema de la desaparición forzada de personas. Muchas gracias, Carolina. Vamos a pasar con Lisbeth. Lisbeth, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, mi formación, yo soy odontóloga. Tengo una especialidad y una maestría en criminalística. Tengo también estudios de posgrado en estomatología legal y forense. Y actualmente estoy cursando un doctorado en ciencias. Mi labor prácticamente dentro de las cuestiones forenses ha sido más bien de investigación, es decir, todos los protocolos, las metodologías que se emplean para hacer una mejor investigación apegada a derecho, lo que es cadena de custodia, protocolos de identificación de cadáveres y todo eso, es a lo que yo me dedicaba hasta hace algún tiempo. Ahorita estoy como en stand-by abarcando otra cuestión dentro del ámbito forense, que aquí sí me interesaría más adelante hacer como que hincapié en la percepción o la idea que se tiene en torno a lo forense, que muchas veces es una idea distorsionada, pero pues vamos a ver si hay oportunidad de aclarar esa cuestión. En relación a los sistemas de identificación forense, que es donde entro como odontóloga, pues he participado en la elaboración de protocolos para la homologación de los criterios que se establecen para hacer una identificación dental, pero desde la perspectiva de los odontólogos en los consultorios, porque esa es una parte muy importante, sobre todo en cuestiones de identificación de individuos vivos o de cadáveres, el que el odontólogo al cual recurrimos, no solamente cuando nos duele una muela, lleven un odontograma establecido dentro de las leyes mexicanas por obligatoriedad, y que eso sea lo que nos ayude en un momento dado a establecer la identidad de una persona que se supone o se busca, ¿no? Por otro lado, también estuve trabajando con la doctora Lourdes Marta Pimienta Merlín en la UNAM, la determinación de la estatura en restos óseos a partir de parámetros morfométricos dentarios, que es algo que no se ha manejado, y es en lo que yo estaba trabajando, ¿sí? Para ayudar en cuestiones de identificación. Y ya que estamos hablando sobre cuestiones sociopolíticas o de derechos humanos, también como odontóloga forense he trabajado en otros casos, ¿sí? De determinación de violencia o de lesiones, que también puede darse, por ejemplo, en casos de abandono. Cuando, por ejemplo, a un niño no se le atiende las cuestiones dentales, estamos hablando también de un abandono y de una violación a ciertos derechos humanos, en este caso el derecho a la salud. Y por otro lado, también ya un poco más enfocado a lo que son cuestiones que veo que todos aquí en este panel abordan, pues también la identificación de cadáveres, pero en contextos de protección civil, que es algo que también se maneja muy poco. No solamente la labor de los que nos dedicamos a los sistemas de identificación forense se restringe a ciertas cosas, como vamos a ver más adelante, sino también hay otros aspectos que poco se abarcan y en los cuales son los que me ha pegado para hacer investigación de corte científico. Perfecto, Lisbeth, muchísimas gracias. Ahora sí vamos con Jonsek No. ¿Está bien pronunciado o estoy medio mal? A ver, ¿cómo se pronuncia? Muy bien, No Yong-seok. Me llamo No Yong-seok. No es apellido, Yong-seok es nombre. Coreano. Hola a todos. Soy antropólogo social de Corea y también trabajé en la Comisión de la Verdad y Reconciliación República de Corea y fui responsable de exhumación. Por eso yo exhumé muchos lugares
en Corea. Y realmente en Corea, península de Corea, había la violencia o masacre en la guerra de Corea, 1950 hasta 1953. Y por eso, y hace 10 años, había una comisión para investigar las violencias o masacres y en esta organización yo fui responsable de exhumación y por eso. Y también hoy yo soy el profesor de la Universidad de Pugyong. Y yo enseño antropología y arqueología en Corea. Okay. Bueno, voy a hablar más tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir a Eva Leticia Brito que nos platique de la importancia del panel de esta noche, de este tema tan importante que estamos platicando hoy con estos panelistas tan interesantes, tan preparados y que nos auguran un programa realmente revelador, apasionante. Sí, muchas gracias. Bueno, antes, primeramente les quiero comentar que, bueno, han llegado algunos mensajes de Costa Rica, de Rebeca García y Felipe Chavarría, diciendo que les da mucho gusto que se trate este tema. También de la arqueóloga Citlali Ortegua, de la Ciudad de México, que le da mucho gusto que se trate el tema. De Octavio Guzmán, que se encuentra en la ciudad de Houston. Maru Martínez, que está en la Ciudad de México, y dicen que qué bueno que se van a abordar estos temas, ¿no? Que son muy difíciles. Bueno, es un tema difícil porque nuestros países, especialmente en Latinoamérica, pues estamos sufriendo problemas de violencia y de una inseguridad tremenda, en donde hay mucha gente desaparecida lamentablemente, en donde mucha gente también huye por estos motivos que son parte de los hispanohablantes que se encuentran en Estados Unidos, Canadá y en otros países. Entonces, este panel está conformado por gente realmente muy destacada, que es un verdadero privilegio estar aquí con todos ellos. Cada uno va a abordar el trabajo desde distintos puntos de vista. Tenemos la presencia del equipo de forense de antropología forense en México, la doctora Lisbeth Rodríguez, que también pues trabaja más enfocada a aspectos posiblemente de análisis de laboratorio fundamentales en este trabajo. Tenemos a la doctora Carolina Robledo, que desempeña una verdadera labor de lucha social a favor y en asesoría a los familiares que tienen desaparecidos, que es algo debe ser sumamente duro. Y hemos invitado al doctor Noyon Seok de la Universidad Nacional de Pugyong, porque él fue parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Corea del Sur, y creo que es muy importante que nos exprese sus experiencias, cuáles serían los puntos a favor o en contra de estas comisiones, realmente hasta dónde podrían funcionar o no en casos como Latinoamérica. Entonces, pues es un panel amplio en donde se va a abordar algo difícil, pero precisamente se ha dado el título a este programa de la antropología forense como una ciencia por la esperanza, precisamente con el objetivo de abordar los rubros, los distintos aspectos, pero con el objetivo de poder hacer aportaciones de solución y que la gente que escuche pues se haga un llamado a la reflexión de lo que esto significa, a la corresponsabilidad social en estos temas, pues un llamado a la vida, ¿no? Que es lo que creo que todos queremos que se solucionen estos problemas. Es un privilegio estar con todos ustedes. Muchas gracias, Eva Leticia. Y bueno, vamos a empezar el programa y vamos a darle el micrófono a Diana. Diana, adelante. Me parece que hay una situación muy importante para destacar acá, que es que efectivamente el tema de la desaparición forzada, el contribuir con la recuperación de las identidades de las personas que afortunadamente han fallecido sin su nombre, es una tarea de diferentes disciplinas.
y que desde nuestra óptica, bueno, se requieren los esfuerzos tanto de los investigadores propiamente que analizan o trabajamos en el peritaje de restos o de algunas otras evidencias correspondientes a lo que es el hallazgo de un espacio de inhumación generalmente clandestino. También este trabajo se ve potenciado o puede rendir el máximo de su labor. Ahora sí que la parte noble de el ejercer esta clase de trabajos es cuando ya entramos en colaboración con los investigadores del área social, que mayormente están contribuyendo a identificar las problemáticas desde donde parten las necesidades de las familias, que están evidenciando cuáles fueron las agresiones a los derechos humanos, que están contribuyendo a la construcción de la memoria histórica. Efectivamente, hay muchas situaciones respecto de las ciencias forenses en donde pareciera ser que son ciencias mágicas que llevan a la resolución de conflictos de orden jurídico, pero que, bueno, y que esto ha repercutido en una imagen efectivamente distorsionada de lo que son las ciencias forenses, y que, sin embargo, dentro de la perspectiva amplia de los derechos humanos, que es como lo estamos observando hoy en la mesa que nos convoca, bueno, se nutre tanto de las investigaciones de corte social como de el trabajo minucioso, acucioso, con fines de establecer los atributos de una evidencia. Todo ello suma y establecer un tejido muy preciso entre ambos tipos de saberes es lo que nos permite avanzar en la resolución de los casos o en el esclarecimiento de qué fue lo que pasó. La mesa me parece que es sumamente rica y me quisiera yo quedar con esa perspectiva para dar paso a lo que tengan para aportarnos nuestros expertos hoy convocados. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Vamos a pasar con Lisbeth y le vamos a preguntar desde su perspectiva profesional, desde la odontología, cómo abordamos este tema. Bueno, antes que nada sí quisiera puntualizar algunas cuestiones, a lo mejor por el enfoque que yo tengo más apegado a las ciencias penales, sobre lo que es el término forense. Muchos tenemos la idea de que forense es solamente la investigación, la evaluación, la observación de cadáveres, y no es así. Forense se refiere a la emisión de una opinión experta por parte de un profesional en determinada ciencia, arte o técnica ante un foro. Ese foro generalmente son las autoridades judiciales, pero también cuando se establecen cuestiones relacionadas con derechos humanos, pues el foro es precisamente la sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, creo que todos, de alguna manera, independientemente de nuestra labor dentro de la Procuración y Administración de Justicia, tendemos a buscar la verdad, ¿no? La verdad histórica de los hechos, etcétera, ¿no? Pero también la búsqueda de la verdad es una necesidad humana. O sea, no solamente se restringe al ámbito de lo jurídico, al ámbito de lo filosófico, al ámbito de lo metafísico, o sea, es una necesidad humana inherente, ¿no? Y es aquí donde, por ejemplo, cualquier ciencia, cualquier arte o cualquier técnica se convierte en forense, precisamente porque lo forense se relaciona ya de una manera más amplia con el apoyo que cualquier disciplina da en auxilio del derecho. O sea, la conjunción entre cualquier ciencia, arte o técnica y el derecho es lo que se denominaría una ciencia, arte o técnica forense. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos entonces entender o ver el alcance tan amplio de lo que podemos hacer desde la perspectiva científica forense. Como mencionaban hace rato en el caso de Diana, si me permites tutearte. ¿Sí? Por supuesto. Lo forense abarca interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina, precisamente porque para llegar a una verdad histórica se necesita del conocimiento de todos y cada uno de los expertos en cualquier tema. Y cuando digo expertos, no tenemos que quedarnos con la idea de que solamente son aquellos que se dedican a estudiar una ciencia formal. También puede ser una persona que
es un artista, una persona que también es un técnico y con sus conocimientos o experticia, que es lo que ya pasaría a otro ámbito en apoyo del derecho, de alguna manera se convertiría, claro, con todas las implicaciones legales que eso conlleva, porque no es así porque sí, en un perito, o sea, un experto de expertos, ¿no? Entonces ya, como que puesto esto en relación, ya podemos adentrarnos un poco a lo que la odontología puede prestar en auxilio del derecho. O sea, cuando hablamos de forense, como les decía al principio, las series de televisión nos dan una idea distorsionada generalmente de lo que es la labor de un científico forense. O sea, lo ven todo como que muy fácil, como que no hay trabas burocráticas, como que todo es así, de una manera simple, pero también hay que tener en cuenta que cada país tiene sus propios mecanismos legales, mecanismos de procuración de justicia que no son como en la televisión se presentan, ¿sí? Y uno piensa que por el hecho de estar en un laboratorio o de estar en campo haciendo investigación, pues ya se solucionan las cosas, como decían hace rato, de una manera mágica, y no es así. Puede llevarse años, puede llevarse mucho tiempo, pero es aquí precisamente donde la concurrencia de todas las disciplinas es importante. En el caso de la odontología, bueno, es una ciencia que no solamente se limita al estudio de la cavidad oral, sino también de las estructuras anexas, ¿sí? Como es la porción de la cara, cabeza y cuello. ¿Esto en qué ámbitos puede aterrizarse? Bueno, en la cuestión de identificación de personas, ya sea personas vivas o cadáveres, la labor que tenemos es importante, pero desde la clínica o desde el consultorio, o sea, no nada más desde que llegamos y vamos a establecer la identidad de una persona, ¿no? ¿Y por qué precisamente los dientes son un apoyo? Bueno, porque resisten altas temperaturas, sufren ciertas modificaciones o desgastes con el paso del tiempo que pueden ser cuantificables, e incluso cuando se encuentran solamente los restos óseos es factible establecer una identificación que en criminalística le denominamos Big Four, que sería la edad, la estatura, el grupo racial y la ubicación geográfica de dónde provenía esa persona o inclusive a qué se dedicaba esa persona. Pero bueno, esa es una labor interdisciplinaria. En el caso de personas vivas, podemos identificar personas que son sujetas a la comisión de un delito, que son sospechosas de la comisión de un delito, a personas que se autoinfligen lesiones para inculpar a otras personas, pero también el cuerpo como manifestación de violencia, en este caso los dientes, es importante también analizarlo. ¿En qué sentido? Muchas veces las sevicias o lo que es el maltrato hacia menores o hacia ancianos se ve manifestado sobre todo en cuestiones de higiene bucodental. Ese también es un caso de maltrato o violencia que también puede ser analizado para afincar responsabilidades en un momento dado. En el caso de, por ejemplo, ya restos óseos o cadáveres, pues también la identidad es algo importante porque, como decimos, o sea, tener la certeza de que es la persona que estamos buscando, que ya contamos con la identidad de esa persona, hace que precisamente aquellos que están buscándolo por alguna causa determinada por conflictos sociales, por desapariciones forzadas, por cuestiones sociopolíticas o etcétera, el tener la certeza de que ya tienen ahí, aunque sean los restos óseos de su familiar, los hace de alguna manera ya estar un poco más tranquilos y de llorarlos. O sea, ese es también otro ámbito u otro aspecto de las cuestiones forenses. O sea, aparentemente podemos ser muy fríos, pero también el hecho de que, como les decía al principio, la búsqueda de la verdad es inherente al ser humano, también nos hace tener cierta empatía al momento de establecer nuestro trabajo, pero no de tomar un sesgo o de tomar partido hacia él. Eso también es importante, ¿no? Y bueno, en mi caso, digamos que yo soy, como me dedico a la investigación desde otro ámbito, digamos que soy la persona que está detrás de los protocolos que se siguen para la identificación de personas en diversos contextos. Por ejemplo, yo participé hace tiempo en la elaboración del Plan Sismo, pero en el Plan Sismo nunca consideraron la identificación de cadáveres como algo crucial dentro de la protección civil. Entonces, de hecho, tengo un artículo sobre ello y ese tipo de trabajos está muy embonado, muy empatado con la cuestión de los derechos humanos, precisamente porque al tratar de tener la certeza de que estamos buscando un familiar y que es ese, bueno, la labor de nosotros como investigadores o científicos forenses es crucial, ¿no? También el otro aspecto es, por ejemplo, lo que les había mencionado al principio,
un tiempo estuve trabajando sobre la determinación de una fórmula dentaria para establecer la estatura en restos óseos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sobre todo en contextos en los que son fosas clandestinas o de los que solamente se cuenta con el cráneo o con la mandíbula sueltos, es posible establecer, claro, con ciertas aproximaciones, porque también hay que tener en cuenta que las ciencias forenses tienen sus limitaciones, con ciertas aproximaciones, la estatura de un individuo a partir del análisis de ciertos dientes en específico, ¿no? Entonces, todavía no ha salido publicado eso, pero junto con la doctora Marta Pimienta Merlín establecimos una fórmula para determinar con un rango muy pequeño de distorsión la estatura de un resto óseo, ¿no? Para tener más elementos que permitan identificar con mayor certeza a una osamenta, ¿no? También en el caso de la denominada cadena de custodia, una servidora participó hace ya cierto tiempo cuando laboraba para la PGR en la elaboración de ese protocolo de cadena de custodia y de los primeros respondientes, que en este caso pues es lo que más se apega al nuevo sistema de justicia penal, sí que es acusatorio y adversarial, y que se implementó ya en su totalidad, o en teoría se ha implementado completamente en el país a partir del 2016, ¿no? Entonces, como pueden ver, la cuestión forense no solamente se restringe a lo que nos muestra la televisión o salir a campo para hacer identificación de restos óseos, de cadáveres en avanzado estado de descomposición o para determinar la identidad de una persona que ha cometido un delito, sino también lo que se hace para llegar a esa identificación, para establecer una cadena de custodia y contar con la protección de los elementos o los indicios que nos permiten reconstruir una escena del delito, es lo que también hacemos desde la investigación forense. Perfecto. Muy bien, Lisbeth, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a No Young Seok. ¿Está bien pronunciado? Ahora sí, No Young Seok. Young Seok, muy bien. Ahí voy, porque ahora que esté allá mi prima voy a ir para allá, ¿eh? Ok. ¿Yo puedo hablar ahora? Adelante. Sí. Y yo voy a explicar mi situación y también la historia de Corea del Sur. Y en 1950 hasta 1953, en la guerra de Corea, había muchos masacres por las policías o los militares de Corea del Sur. Y por eso muchos civiles murieron en este tiempo. Y por eso, desde el año 2000, se crearon muchas comisiones para la justicia transicional de Corea. Pero la organización, había muchos, pero la organización más grande y también más completa era la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se creó en 2005. En mayo de 2005, la Asamblea Nacional de Corea promulgó la ley para establecer la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y la ley se llama Ley sobre la limpieza de incidentes pasados para la verdad y reconciliación. Con base en esta ley, se estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación en diciembre de 2005. Y la tarea de la Comisión de la Verdad y Reconciliación era investigar la masacre o las violencias a los derechos humanos y también las masacres civiles y los actos antidemocráticos, ¿cómo se llama? Antidemocráticos con el fin de revelar la verdad y contribuir la
integración nacional mediante la reconciliación con el pasado. Y por eso, en esta comisión, yo fui responsable de la exhumación. Y realmente yo soy antropólogo social, pero a veces yo tenía que cambiar forense. Por eso, pero la comisión de la verdad y reconciliación de Corea exhumó solamente 13 lugares. En la península de Corea hay muchos lugares masacres, pero no podría todos. Pero y 2008 se cambió este gobierno a conservador, y por eso los conservadores no querían más justicia transicional en Corea, y por eso ahora oficialmente en la exhumación todas las exhumación ahora están parados todos, y por eso solamente yo enseño introducción de antropología o no puedo trabajar ¿cómo se llama? Afuera, sí, por eso, sí. Todos. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a Carolina Robledo. Carolina, adelante. Bueno, pues a ver, yo qué les cuento. En primer lugar, me gustaría señalar cuál es el espacio desde el que estoy hablando, la posición de la que participo también en este panel. Yo soy investigadora, soy socióloga de profesión, pero me dedico a la etnografía y a algo que Francisco Ferrandis, un antropólogo social de España, ha llamado etnografía a pie de fosa, ¿no? Que es este trabajo de investigación antropológica social que se hace en torno a las fosas clandestinas, en torno a los cadáveres y no específicamente sobre el hallazgo. Entonces yo no trabajo con huesos, yo no trabajo con los cuerpos muertos, yo trabajo con las víctimas, los deudos, las comunidades de duelo. No trabajo sola, trabajo colectivamente. Nosotros tenemos un proyecto de construcción colaborativa de conocimiento que implica que estos temas no se pueden trabajar competitivamente ni individualmente, sino que requieren justo la colaboración, ¿no? Entonces, en este grupo que está formado por arqueólogos, una antropóloga física, pero sobre todo por profesionales de las ciencias sociales, estamos muy interesadas en construir puentes que nos permitan entablar diálogos entre saberes, y estos saberes no solo son saberes disciplinarios, es decir, no solo nos interesa poner en juego la antropología, la arqueología, la odontología, sino sobre todo los saberes que tienen los expertos, en este caso, que son los familiares. Al menos en México eso ha quedado demostrado. Los familiares son los expertos buscadores, son los expertos en construir el contexto de la violencia, en señalar las causas de la violencia, los impactos de la misma, y ellos son nuestros principales interlocutores, ¿no? En este diálogo de saberes. En esta etnografía a pie de fosa que hacemos, nosotros asumimos que el cadáver tiene una vida que va más allá de la muerte, y es una vida simbólica, una vida social, porque, bueno, los seres humanos tenemos algunos códigos y algunas formas de sobrevivir a la muerte a través de los otros. Son los otros los que nos recuerdan, a través de la construcción de la memoria seguimos vivos. Y entonces, desde la antropología social y desde el trabajo que hacemos, nos interesa trabajar con esta vida que tiene el cadáver, que va más allá de su condición física. Es qué representa a esa persona, aunque ya no esté, está ausente, está desaparecida o cuando ya se encuentra muerta. ¿Qué tensiones implica? ¿Qué disputas políticas, culturales hay en torno a ese cadáver? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Por eso, y como decía Diana ahorita, me parece bien importante pensar la identificación no solo como un proceso de devolver el nombre a un sujeto, sino sobre todo de regresarle su dignidad. Y esa
dignidad tiene que ver con una identidad que no solo le pertenece a esa persona muerta, sino a su comunidad, porque fue la comunidad la que se lesionó con esa desaparición forzada, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, es muy importante densificar o complejizar la identidad del desaparecido y preguntarnos entonces, pues, cuáles son esas vidas que tienen más riesgo de desaparecer, ¿no? ¿Por qué desaparecen unos y otros no? Porque uno puede pensar que en México todos podemos desaparecer y lo cierto es que no. O sea, lo cierto es que hay un perfil muy específico de cuerpos que desaparecen, en su mayoría hombres jóvenes, de condiciones de precariedad laboral, de ciertos sectores de la población marginados. Entonces, desde la antropología social y la sociología lo que hacemos es aportar ese conocimiento del perfil de las víctimas, reconocer entonces cuál es la distribución desigual del riesgo, ¿no? Es decir, no todos podemos desaparecer, cómo se está distribuyendo ese riesgo, y también reconocer que la experiencia de la desaparición forzada no se vive de manera universal, del mismo modo, o sea, que hay un pluriverso de significados, de prácticas y de sentidos en torno a la desaparición que no implica de ninguna manera que todas las familias quieran lo mismo, en todas partes, ¿no? Ni siquiera en México. Entonces creo que es un tema bastante complejo, digamos, limitar el tema de los cadáveres o de las exhumaciones al campo forense, porque en realidad es un campo mucho más amplio que implica pues toda la experiencia cultural y social en torno a la muerte, que va más allá de lo jurídico, empezando porque en realidad la justicia no es ni siquiera una expectativa o un deseo para todas las familias, ¿no? Y esto puede ser incluso muy polémico, pero es cierto. Perfecto, pues muchas gracias, Carolina. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Noyon Seok. Adelante. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿por qué decidir entrar a este tema? La razón por la que tema llegó a hacer algo profesional. Sí, pero este es muy difícil y también pero y hace muchos años cerca de mi casa y había un lugar de masacre y por eso me interesé mucho y también y como antropólogo yo quise investigar algo más y por eso y yo hice muchas investigaciones de campo y también mi segunda carrera es arqueología y también y por eso y desde hace muchos años yo quise hacer exhumación o también y investigar y también y antes yo fui ¿cómo se llama? Protagonista del movimiento de estudiantes de la universidad en Corea y por eso me interesa también democracia y también y derechos humanos y también con estos carreras yo quise escribir mi tesis en antropología y por eso sí. Y también lo siento, yo tengo que salir ahora, yo tengo la clase y después de un rato y por eso un momento yo tengo que salir temprano, sí. Lo siento. No, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es un gusto y esperemos que pronto tengamos la oportunidad de volver a estar en un programa. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a darle el uso de la palabra a Eva Leticia Brito, que va a comentar algunas cosas y tenemos también algunos mensajes al auditorio. Les recuerdo que estamos desde la línea de Carman, transmitiendo desde Montreal para el mundo entero a través de la frecuencia de Pasiones Latinas radiotv.com. Adelante. Sí, bueno, sí, yo sí quiero hacer un comentario respecto a lo que comentan Carolina y el doctor No. Y también les quiero comentar, bueno, antes de eso nos escuchan también de Guatemala, Edwin,
Ana Belén y Susan también de Costa Rica, Juliet de la ciudad de Las Vegas, Fanny, Leticia y Rocío de Ciudad de México, Salvador de Ciudad del Carmen, Quintana Roo, Eva de Austin, Texas, Esperanza de California, el doctor de Cochoy desde Corea, Ernesto de Campeche, Cecilia de Villahermosa, Manuel de Guanajuato, y hay un comentario precisamente del público, del chico de Guanajuato, que ahorita lo hago. Nada más quisiera yo hacer un comentario. Yo creo que lo que comenta Carolina es muy importante. O sea, al hablar de la lamentable situación que vivimos, sobre todo en países, pues México, en Centroamérica, es que este trabajo no puede llevarse a cabo si no es en un conjunto, ¿no? Desde como comentaba Lisbeth, a lo mejor desde un trámite, desde todo este asunto protocolario, la parte analítica del laboratorio, pues hasta la participación de los deudos, ¿no? El doctor no ya se fue, pero él, en lo que conozco de su trabajo sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Corea, es precisamente que ellos tratan de abordar este problema como un complejo, ¿no? En donde abordan desde el aspecto antropológico de la necesidad para estos familiares que quedan de cerrar este ciclo vida-muerte, ¿no? Que es fundamental. No puede quedar abierto para un familiar el no saber dónde quedó la persona desaparecida o qué fue de ella o si está incluso vivo o muerto, ¿no? Esto debe ser resuelto, pues hasta aspectos de una justicia posiblemente transicional, en el sentido en que se debe de responder por crímenes como las desapariciones forzadas. Entonces sí creo que se trata de un tema complejo en el que tenemos que avanzar, sobre todo en México, en conjunto. Ahora, bueno, también se fue el doctor Noy, pero sería importante esta discusión que ahora gira aquí en México en torno si es útil o no, si es importante la necesidad de la conformación de las comisiones de la verdad y la reconciliación. Quizás después alguno de los panelistas lo quiera tocar. Antes de eso, yo quiero hacer aquí un comentario del público que hace llegar Manuel de Guanajuato, que dice que en la región de los Apaseos, allá en Guanajuato, que se han incrementado mucho las desapariciones forzadas y la violencia. Y pues su preocupación es ¿qué está pasando? Que están aumentando estos problemas en México a pesar de que ya hay mucho más gente trabajando en el sentido de tratar de resolver esto. Ese es el comentario que expone a los panelistas Manuel de Guanajuato. Bueno. Carolina. Bueno, pues sí, si quisiera responder a la primera pregunta que haces, a lo mejor alguien más adelante quiera contestar a la que hace el oyente en Guanajuato. Me parece que el tema de la justicia transicional es fundamental y debe reflexionarse desde un posicionamiento crítico. Y sin tanto acelere, ¿no? Porque siento que parece que nos está avasallando ese proyecto y no nos está dejando justamente construirlo desde abajo. Lo cierto es que ya tenemos suficientes lecciones internacionales como para saber qué podemos esperar de un proceso de justicia transicional. Y mucho más en Latinoamérica que en el resto del mundo, ¿no? En Latinoamérica hay más de 12 procesos de justicia transicional. La mayoría de ellos lo que han demostrado es que las condiciones estructurales que permitieron la violencia y las graves violaciones a derechos humanos no fueron transformadas radicalmente a través de esos procesos. Entonces es algo que no podemos pedirle a una comisión de la verdad o a un proceso de justicia transicional porque también tiene como un campo muy acotado de acción. Sobre las comisiones de la verdad, es muy importante que se abran para casos emblemáticos. Sabemos que se va a abrir para el caso Ayotzinapa, pero también sería importante saber cómo van a repercutir en la construcción de condiciones de justicia ordinaria que puedan en algún momento favorecer a la mayoría de los casos, porque es que aquí estamos hablando de más de 37,000 casos que en ningún momento, y no hay recursos, no hay capacidad para que 37,000 casos sean absorbidos por comisiones de la verdad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo esos mecanismos de justicia especial pueden en algún momento repercutir en beneficio de la mayoría de los casos, pensando en que tenemos que más bien fortalecer la justicia ordinaria, que esa ha sido la agenda de familiares y de organizaciones civiles durante los últimos 12 años en México,
Y entonces me parece que habría que darle continuidad a esa labor que han venido desarrollando sobre todo los familiares, ¿no? De pensar en que la búsqueda, por ejemplo, de desaparecidos debe ser siempre lo primero. Y generalmente los procesos de justicia transicional, aunque sí algunos de ellos han terminado por participar de exhumaciones y de búsquedas, no ha sido el propósito fundamental, ¿no?, de estos procesos. Finalmente, la justicia transicional es un cascarón, es una estructura a la que hay que darle contenido. Entonces, pues esperamos que en México se le dé un contenido que responda a las necesidades y las expectativas reales de los familiares, de las víctimas, que no genere más exclusiones, que no genere más jerarquías entre víctimas legítimas o ilegítimas, víctimas que tienen más recursos y posibilidades de acceder a ciertos beneficios y otras no. Porque esto también ha sucedido en otros espacios en América Latina y en el mundo, ¿no? Se abren formas de racismo, de exclusión, algunos silencios, las verdades nunca son completas y las verdades siempre son incómodas también. Entonces sería interesante ver qué tan dispuesto está el gobierno a actuar en correspondencia con las verdades que se generen en estas comisiones, porque esto va a afectar a una parte importante de los grupos de interés que se ven beneficiados con la violencia en México. Perfecto, muchísimas gracias. Lisbeth, nos gustaría escuchar tu opinión respecto a estos temas que estamos platicando, y también me gustaría preguntarte por qué decidiste entrar a este tema tan álgido, tan fuerte, como una manera de vivir, de un estilo de vida. ¿Hola? Parece que se nos cayeron. Hola, hola. Lisbeth parece que se nos cayó, entonces pasamos con Diana porque Lisbeth no la veo. Sí, la verdad es que hay muchas cuestiones que me detonan, bueno, en conversaciones que hemos tenido con Carolina en algunos otros momentos, de lo que está comentando el doctor, no, efectivamente de las preguntas que está haciendo el público. Me parece que efectivamente los procesos de justicia transicional pueden ser un recurso político carente de sustancia, en el sentido de que no vengan construidos desde abajo, como decía Caro. En el caso de nuestro país, bueno, la agenda de familiares ha estado en torno al justo del fortalecimiento de la legislación, del campo del derecho ordinario, por decirle de algún modo, y eso trae aparejado una situación un tanto compleja. Nosotros nos hemos puesto como equipo mexicano de antropología forense, hemos buscado cómo articular ambas perspectivas, ¿no? Tenemos entonces una antropología forense, sobre todo en el modelo latinoamericano, vinculada con procesos de derechos humanos, usualmente que han ido de la mano con restauración de la democracia, por lo tanto apertura a los procesos de justicia transicional, que suelen tener la impronta, la marca de una agenda política muy específica, justamente de los actores que están buscando posicionarse en la restauración de estas democracias y que a veces no cumplen a cabalidad con con los requerimientos de lo que están pidiendo quienes fueron agraviados por la desaparición de un familiar. Está esa situación, pero también está, en el caso de nuestro particular contexto, gente que está pidiendo que las instancias de procuración de justicia se hagan cargo y asuman su responsabilidad en cuanto a la investigación de en dónde es que se encuentran sus familiares. Ha crecido pues en nuestro país existe esta situación de las búsquedas ciudadanas, en donde son las propias familias las que salen
hacer las búsquedas y que ellos reivindican la cuestión de que si las instancias de procuración no lo hacen, lo habremos de hacer nosotros, pero que siempre están como marcando este ritmo de la importancia de que eleven sus capacidades quienes se encuentran en ese estado, en esa estructura estatal inoperante, que identifica como inoperante y que por tanto no está capacitada para darle solución a la investigación de sus casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que entonces tenemos un cruce entre las dinámicas de un derecho hasta cierto punto alternativo con el fortalecimiento de las capacidades de procuración de justicia, del derecho penal, y para nosotros eso ha sido una de las cuestiones que mayor foco ha recibido de nuestra parte, cómo vamos a contribuir cómo nos vamos, cuál va a ser el lugar político desde el que nos vamos a enunciar para buscar colocar nuestra contribución al esclarecimiento de estas situaciones, ¿no? Hemos, dentro de lo que hemos pues podido concluir o ir avanzando en ese sentido, es que los datos que se recuperan para una investigación de corte judicial, que están, tal como nos señalaba Lisbeth, digamos, su parámetro de veracidad está marcado por el seguimiento de la cadena de custodia. Esta clase de datos, estas evidencias, al ser desbrozadas en sus atributos y insertas en un análisis estructural, en un análisis amplio y transdisciplinario, puede convertirse en una fuente de la cual abreven otra clase de procesos de redignificación que no necesariamente, tal como lo señalaba Caro, no necesariamente están vinculados a la recuperación de restos, sino a la dignificación de la memoria de quienes no están, y que además cada grupo, incluso cada colectivo, tienen una manera de reivindicarlo muy particular. Hay quienes quieren saber qué fue lo que pasó, hay quienes quieren recuperar los cuerpos, no todos están entendiendo justicia o reparación como en el mismo sentido, y que eso puede llevar como a cierto vacío de los procesos transicionales, o bien dejar como muy árido o muy manco, muy displicente, muy frío el campo del derecho penal. Nosotros preferimos ver que a través de esta análisis de las evidencias se puede estar contribuyendo a la construcción de memoria, y que en ambos casos sea que la lógica de los agraviados esté indicando la construcción de procesos transicionales, o esté indicando la necesidad de que mejoren sus capacidades de investigación y de resolución las autoridades de procuración de justicia, independientemente de cuál sea lo que están entendiendo como su ser y sentido, una vez que se vuelcan en la búsqueda de sus familiares, o de recuperar la dignidad. Este esquema en donde el peritaje arqueológico, antropofísico, se lleva a cabo conforme a las lógicas del derecho penal, puede convertirse en un insumo para la construcción de memoria, siempre y cuando vaya de la mano de el trabajo que están haciendo los investigadores sociales, del trabajo de articulación y de organización ciudadana que están haciendo desde abajo los colectivos y los diferentes grupos de agraviados, y que va a ser pues la interacción, vamos, que una cosa no es contradictoria con la otra,
sino que habemos actores que pudiéramos estar asumiendo que un buen trabajo desarrollado en ambas lógicas es es de importancia, es enriquecedor de las metas que cada uno de estos actores tiene. Otro de los, preguntaban, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo, por qué si cada vez hay más personas que están volcadas en el trabajo de identificación humana, en los trabajos forenses, porque está aumentando el hecho de que haya desapariciones, específicamente ahora el estado de Guanajuato efectivamente es en donde está focalizándose el incremento, el recrudecimiento de la violencia. Y creo que eso es un ejemplo muy claro de cómo es que no todo depende de el análisis de los atributos formales de una evidencia, sino de su interrelación con lo que el análisis de la realidad social en la cual habitamos, de manera que nos permita tener una noción clara de que estamos, en dónde estamos parados y cómo vamos a hacer, cuáles son las limitantes de lo que podemos manejar como personas. En general como personas, no solamente quienes estamos metidos en este campo, sino que quién soy yo en medio de este contexto de violencia, que creo que es una pregunta muy recurrente en en la sociedad mexicana en general. Ahí lo que está ocurriendo es que se trata pues de una violencia estructural. Mientras no haya una reflexión acerca de las causas de la violencia estructural, es que vamos a seguir percibiendo que pese a los esfuerzos muy puntuales del aparato de procuración de justicia, no vemos una solución pronta a lo que nos está doliendo, a lo que nos está intersectando. Es decir, qué es lo que estamos entendiendo como violencia estructural. En el caso específico del estado de Guanajuato, pues lo que tenemos es una disputa por el territorio. Obviamente, pues bueno, dentro de la lógica del capital, de los intereses internacionales de trasiego de nervantes y de armas, pues México es un territorio que va a estar sometido a constantes procesos de disputa, dado que es frontera con uno de los principales consumidores del mercado, que es este principal consumidor de estupefacientes. Entonces esto va a generar constantemente pugnas territoriales entre los distintos grupos que están entrando en esta competencia por ese mercado, y que esta misma competencia por ese mercado va a marcar la diversificación incluso de actividades criminales, ¿no? Va a marcar el incremento del secuestro, de la extorsión, de los cobros de plaza, del tráfico de personas, de otras tantas cosas que van a seguir, otros tantos delitos y fenómenos criminales de macrocriminalidad que van a seguir arrojando números grandes. Es decir, mientras digamos, en la esfera de lo particular estoy percibiendo un incremento de la violencia o de la zozobra, del miedo colectivo, a pesar de que se habla de que se están tornando más eficientes los sistemas de procuración de justicia, que tal como nos decía Lisbeth, pareciera ser que son percibidos como una esfera mágica en donde todo se desahoga, además de una manera sumamente transparente, en donde no hay situaciones burocráticas que a veces dificultan o ralentizan la resolución de un problema. Mientras yo esté percibiendo eso, pues que un aparato de justicia está haciendo todo por tornarse más eficiente, pero día a día crece la violencia, entonces es que requiero pasar a otro punto de explicación, que es que esta violencia colectiva, esta violencia estructural, desde dónde viene y quiénes la estamos padeciendo. Así es como llegamos a un punto en donde incluso quienes son percibidos en lo particular como los perpetradores también son sujetos de esta violencia en términos muy concretos, quienes van a ser los que principalmente sean
terminen pues como carne de cañón de este aparato de una industria perversa, pues las personas que viven en situaciones de precarización, las personas que están intersectadas por cuestiones de racialización, de clasialización, y eso pues es lo que va a arrojar un alto número de personas que se les percibe pues que provienen de los estratos de la clase trabajadora, de los no privilegiados, los que vamos a estar recuperando tanto de contextos horribles como puede ser una fosa clandestina, como estar siendo analizados y documentados en un CEMEFO. Es decir, en todo esto que les acabo de exponer de una manera un tanto como a grandes rasgos, lo que podemos notar es que es un constante vaivén entre cómo estoy yo individuo en un contexto de violencia que me está afectando, yo individuo reflexionando acerca de ese contexto de violencia, y yo individuo que por alguna razón tengo pues posibilidades de participar en la identificación de personas o en la documentación de lo que está ocurriendo en el ámbito social, cómo pongo mis herramientas a disposición del esclarecimiento de esto que está aconteciendo. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Pues estamos aquí transmitiendo desde la línea de Carman en la cabina en Montreal, Canadá, y nuestra frecuencia se transmite a través de Concord, California, donde se encuentra Elizabeth Bautista, nuestra directora general, y parece que perdemos a Liz, parece que no la encontramos. Lisbeth aparece en línea, pero no la estamos viendo. Vamos a ver si regresa. Mientras, no sé si tengamos mensajes. Adelante. Sí. Bueno, también están Fermín de Los Ángeles, California, está escuchando el programa, Alma de Campeche, Amadu de la Ciudad de México, Leticia Rodríguez hace un comentario que es admirable el trabajo de todos ustedes, y tenemos una pregunta de una estudiante de la Universidad de Texas, en Austin, que dice: todos sabemos que los criminalistas y forenses lidian con casos muy fuertes que afectarían a cualquiera. Mi pregunta es, ¿cómo lidian emocionalmente y personalmente con esto, con la violencia y todas las cosas que tienen que ver? Perfecto. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Carolina en lo que vemos si podemos restablecer contacto con Lisbeth. Pues siempre es una pregunta difícil de responder, pero creo que con el tiempo uno ya va desarrollando herramientas y estrategias para lidiar con el dolor, que deja de ser el dolor del otro y se va convirtiendo en el dolor propio, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer y estar muy consciente de qué es lo que lo tiene a uno trabajando en esos espacios, cuáles son esos motivos, cuáles son esas razones y qué tanta potencia tienen para mantenerlo uno ahí trabajando frente a la tragedia. Y creo que frente a ello, una de mis estrategias, voy a hablar desde mi experiencia, ha sido, en primer lugar, el trabajo colectivo, el no cargar con todo sola, el tener un soporte emocional, también intelectual, un soporte de conversación, de diálogo, que me permita a mí desahogar, que me permita comprender, porque lo cierto es que la desaparición forzada o la masacre o este asesinato masivo de jóvenes, de personas, de mujeres, son un hoyo negro, un hoyo al que uno se asoma con muy pocas herramientas, con muy pocas certidumbres, porque nosotros también tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, ¿no? Aunque trabajemos y estudiemos estos fenómenos. Entonces, si somos varios asomándonos a ese hoyo, rodeándolo, dándole un contorno, unos límites, una posible explicación, intentándolo comprender, creo que el trabajo se hace mucho más sencillo. Y creo que como en cualquier otro trabajo de investigación es muy importante tener siempre estrategias de autocuidado que van desde la comprensión de la salud como un sistema integral. O sea, sí, es muy importante tener en cuenta que la investigación se hace desde las emociones,
que somos sujetos cognoscentes, pero también sujetos emocionales, entonces que tenemos que cuidar nuestro estado emocional como cuidamos nuestra teoría o nuestro método. Es difícil incorporar a veces en el tema de la ciencia las emociones porque se asume que las emociones distorsionan el conocimiento, ¿no? O sea, si sentimos demasiada empatía o demasiado dolor o demasiado miedo, distorsionamos el conocimiento y pues lo cierto es que somos seres humanos y sentimos, entonces lo importante es más bien reconocer cuáles son esas emociones, trabajar con ellas, elaborarlas. Yo creo que una de las mejores estrategias es hacerlo colectivamente, tomar distancia cuando sea necesario, tomar tiempos de reflexión y sobre todo saber que uno solo no va a resolver las cosas y que quizá se le acabe la vida y no va a terminar de entender qué es lo que está pasando, pero todos los días hace el mayor esfuerzo y lo mejor que pueda. Perfecto. Diana, en tu experiencia. Uy, bueno, comparto al 100 lo que acaba de decir Carolina. Efectivamente es un asunto de construirse en colectivo, de ir paso a paso con paciencia y saber que uno va a ser más bien punto número uno, uno como persona no es el foco es servir. Y a veces para servir justamente lo primero que se requiere es cuidarse. Y parte del cuidarse es cuidar las propias expectativas, o sea, saber hasta dónde, quién soy y mi batería o mi carga de saberes puede ser contribución y en cuál punto lo que requiero es un ejercicio de humildad para poner mi información a disposición de alguien más con quien pueda avanzar en la construcción de lo que en el parámetro de uno es ayudar, porque aquí hay un punto nodal que ha reiteradamente hablado Carolina de él, a veces lo que nosotros entendemos por verdad, digamos, hablando con quienes trabajamos en identificación humana, no tiene que ver con la verdad a la que aspiran o buscan quienes están siendo directamente agraviados por esta situación. Entonces, eso también puede llevar una carga de frustración porque uno quisiera que las cosas apuntaran en cierto camino, pero los colectivos indican caminar en otro, o bien las instancias, el aparato de poder marca empieza pues a operar porque no hagamos entendible, no nos entendamos entre nosotros como identidades subalternas, es decir, a lo mejor yo estoy hablando de, por ejemplo, ahorita que les comentaba, a lo mejor yo estoy buscando posicionar que el trabajar dentro de un CEMEFO con el rigor con el que lo hace Lisbeth, siguiendo la cadena de custodia, es un constructor de verdad, pero en los términos, en cómo opera el aparato, que lo hace parecer lento o lo hace parecer un dato demasiado legal o un dato que no es relevante porque quizá lo que quiero yo es hacer un mural en mi comunidad, va a haber actores que aprovechen ese punto de divergencia de expectativas para romper el diálogo en quienes estamos buscando sumar. Si nos dejamos vencer por esta situación en donde, o más bien lo que hemos podido observar al hablar de esta situación de cómo, al tener como, sí, sesiones de contención al interior del equipo, lo hemos podido focalizar en el hecho de cuando rebasamos las propias expectativas, o sea, el querer invadir otras esferas de acción, o el esperar que mi trabajo vaya a jugarle al superhéroe y a resolver, a constituirse en la verdad de verdades que va a ayudar a resolverlo todo mágicamente para el año que entra, también en esta cuestión del cuidar desde dónde nos estamos enunciando y a quiénes, cuál es mi punto de congruencia. Y pues sí, bueno, la manera en que hemos encontrado como para poder seguir avanzando en términos pues de que no rebase emocionalmente
En el caso de nosotros, si bien no hemos, a veces hemos sido como un tanto renuentes a prestarnos a la contención emocional de otra índole, y digo ya más amplio como en una terapia o en algo por el estilo, como lo hemos podido ir avanzando es en tener mucho cuidado de plantear expectativas muy altas en los colectivos que a veces no se está en capacidad de cumplir por una cuestión logística, pero que también, y también asumir que cuando existe una expectativa muy alta de parte del otro, es porque de nosotros mismos ya tenemos una expectativa muy alta de cómo, con respecto de lo que podemos aportar. Si, es decir, ¿eso qué va a significar? Que entonces el foco de el trabajo soy yo. Ya se vuelve, quiero los reflectores para que vean que soy superhéroe. Y eso no funciona. No funciona porque hay un desborde emocional, no funciona porque hay una revictimización del otro, dado que no se cumplen esas expectativas, y no funciona porque entonces ya no dura el trote, ¿no? Ya se vuelve un galope que cansa y no un trote constante. Y efectivamente creo que una de las maneras de avanzar en esa contención emocional, en ese ir, en ese camino que tal como marca la audiencia, cómo le hacen, es ir tejiendo redes de solidaridad y de empatía con otros y entender a buscar, pues, entrelazar nuestros saberes con los saberes de otros para saber que es un camino de largo aliento en el que sí, efectivamente, probablemente no lleguemos a la resolución, pero que estuvimos allí y estuvimos participando y estamos actuando ante la situación. Fundamentalmente eso, pues cuidar el rebase de las expectativas propias y las que despertamos en otros. Adelante. Sí. Bueno, aquí nos escucha el historiador Carlos Seguán de Campeche, el licenciado Narciso Lagunes del puerto de Veracruz también. Y bueno, yo también tengo una pregunta, pero quiero pasar primero otra pregunta de la misma estudiante de la Universidad de Texas en Austin, y que dice, ¿y no es frustrante para ustedes chocar con la negligencia de las autoridades en México durante la realización de su trabajo? Sí, bueno, en lo particular nosotros, por ejemplo, en el equipo mexicano de antropología forense, digamos que privilegiamos, no extendemos cheques en blanco, porque sabemos que hay adeudos históricos, adeudos estructurales, y a veces adeudos que tienen que ver con la negligencia en lo particular de una persona. Pero cuando bajamos al campo de asumir de facto que existe una negligencia en ese ministerio público o en ese perito oficial o en esas personas oficiales, en esas instancias de procuración, en los funcionarios, si partimos desde ahí, entonces constantemente vamos a estar chocando con la frustración que a veces no ese es el escenario. O sea, de verdad las personas que están trabajando dentro de la Procuración de Justicia también están buscando hacer su trabajo de una mejor manera. Por ejemplo, ahorita ya escuchamos a Lisbeth que nos hablaba de que participó en lo que tiene que ver con el protocolo de cadena de custodia, que es sumamente importante en cuanto, insisto, porque es el soporte de la veracidad de aquella evidencia que se va a analizar. Fue algo importante. El trabajo con la doctora Pimienta, bueno, me gustaría llevarlo al gran contexto de la Escuela Mexicana en Antropología, pues han sido los investigadores del INA, muchos de ellos han sido nuestros profesores, la gran mayoría somos egresados de la ENA, empezamos como problematizando todo esto que ahora tenemos oportunidad de llevar al campo de los derechos humanos. Hemos tenido la oportunidad de empezar en ello, de hacer nuestros pininos a través de temas de investigación.
la labor que están haciendo académicos como las investigadoras de GIAS, que están también en CIESAS, ¿no? En donde se les abre la oportunidad a chicos para que empiecen a desarrollar investigaciones, a interesarse en este problema, pues nos habla de que hay gente que tiene inquietudes por problematizar, avanzar pues en el robustecimiento de la calidad de, bueno, específicamente en el tema de antropología física, la calidad de las metodologías que se están siguiendo o la calidad de las metodologías de investigación que pueden estarse desarrollando en antropología social o en etnología, en historia. Lo mismo ocurre con arqueología y estamos en ambas partes. Habrá pues personas que dentro de la Procuración de Justicia tienen este interés y que es otra instancia, son las lógicas del esquema burocrático, son los grandes fallos estructurales, los grandes adeudos en legislación, los años y años de rezago del aparato estatal, los que les están impidiendo llevar a cabo su trabajo. Nosotros preferimos enfocarlo desde ahí, insisto, no es una situación de extender un cheque en blanco, pero si partimos de entrada asumiendo negligencia en el otro, lo más probable es que con lo primero que nos vamos a dar de bruces es con la propia frustración. Y por tanto, nos vamos a cansar en el primer round. Es decir, si recuperando esta analogía un tanto frívola del box, si avanzo en mi diálogo, ahora sí que siguiendo las reglas del juego y tengo oportunidad de esquinar ese adversario, que no es un enemigo, es un adversario, a lo mejor entonces sí ya estoy en capacidades de poder emitir una opinión, una recomendación o una opinión en donde diga se trata de la negligencia de un funcionario o se trata de un fallo en dos legislaciones incompatibles. Lo tenemos muy específico en el caso del manejo de las fosas comunes, en donde entra pues la administración de panteones municipales y dado que son espacios de resguardo de una evidencia de índole penal, pues entra el Código Penal Federal, ahí hay una incompatibilidad, un puente pues que no está construido entre dos tipos de legislación y que entonces no es que el Ministerio Público se esté negando de entrada a darle información a el panteón acerca de quién está llevando a inhumar, sino de que efectivamente él se apega a que en el Código Penal pues se trata de información clasificada que corresponde a una carpeta de investigación y él actúa en ese sentido y dice, bueno, no estoy facultado para darte información, aunque por supuesto se puede convertir en un argumento para no transparentar a quiénes y en qué momento se están depositando en ese espacio de inhumación. Si hacemos un trabajo sistemático, organizado, insisto, en que de facto no esté asumiendo que hay negligencia, sino que a lo mejor con lo que se está enfrentando ese Ministerio Público es con este error o bueno, no error, sino en este no puenteo entre dos diferentes tipos de legislación, entonces ya puedo avanzar en el siguiente round, que es decir, bueno, Estado requiere establecer un puente jurídico que le permita a esta persona darle información suficiente a esta otra, de manera que todos estemos claros de quién están inhumando en este espacio, ¿no? Así es como lo hemos abordado, o sea, asumir de entrada que se trata de una negligencia de Juan Pérez, el que tengo enfrente, nos cansa y además puede ser que también esté siendo invalidando el esfuerzo que están haciendo investigadores que están ahora adscritos a fiscalías, pero que vienen de este campo de la investigación y que están dando todo dentro de estas instancias para mejorar protocolos y lógicas de trabajo al interior de las procuradurías, ¿no? Es un trabajo pues de muchas voces en general, este fenómeno de la violencia en el país. Perfecto, muchas gracias. Carolina, tu punto de vista. Pues bueno, yo a diferencia de Diana y en realidad a diferencia del equipo mexicano de antropología forense,
no tengo tanta experiencia con trabajar directamente con entidades gubernamentales, con procuradurías. Nuestro ejercicio de investigación se enfoca más en los familiares y en las organizaciones civiles. Por supuesto que puede llegar a ser frustrante reconocer que muchas de las acciones que parecen negligencia en realidad terminan siendo un sistema de criminalidad en muchos casos, o sea, que sus consecuencias son criminales. Y entonces yo creo que uno tiene que saber reconocer muy bien entre las acciones negligentes o este tipo de situaciones de las que Diana habla, donde claramente no hay una facultad o una capacidad para actuar porque una legislación no lo permite, etcétera. Pero al final, cuando uno hace el balance de la suma de todas estas pequeñas acciones cotidianas en el entramado burocrático, se encuentra con que son crímenes que afectan y lesionan de manera muy grave a la sociedad, ¿no? A las familias, a los deudos. Lo que ocurre, por ejemplo, en los servicios médicos forenses, en el tratamiento de los cuerpos, tiene repercusiones irreparables en las familias. Entonces, por supuesto que un funcionario puede venir a decir, bueno, yo hice lo que me correspondía, y eso fue lo que hicieron también los soldados en el régimen nazi, hacer lo que les correspondía, y a lo mejor es una comparación demasiado exagerada, pero la pongo sobre la mesa un poco también para que discutamos, ¿no? ¿Cuáles son los alcances entonces morales que puede tener alguien que ocupa este cargo, donde tiene una responsabilidad sobre la vida de las otras personas y cuyas consecuencias pueden ser atroces? Entonces, mi trabajo más bien y el trabajo del grupo se enfoca en construir metodologías para documentar estas acciones, para ponerles un nombre, para identificar si hacen parte de una cadena criminal, si sus consecuencias son irreparables. Entonces, para mí son un dato, ¿no? Son un dato, y claro que sí me frustra, pero prefiero justamente distanciarme de ello y trabajar desde el otro lado, ¿no? Porque también nosotros hemos reconocido que ni todas las respuestas las puede dar el gobierno, ni todas las expectativas las podemos poner en las instituciones del Estado. Las comunidades desarrollan recursos y estrategias propias para sobrevivir a la violencia, incluso para procurar justicia y seguridad. Entonces, pues también hay que escuchar a las comunidades, ¿no? Cómo es que ellos están sobreviviendo, cómo le están dando la vuelta a esta institucionalidad que no hace más que agraviarlos cotidianamente. Es un tipo de violencia institucional, racista, clasista. Si eres mujer y eres pobre, no entiendes nada de derecho, entonces no tienes ninguna posibilidad casi de hacerte entender en una procuraduría o ante un juez o ante un ministerio público. Son instituciones así hechas, así funcionan. Entonces, pues se requeriría una gran transformación moral, ética y cultural dentro de estas instituciones para que realmente ofrezcan un trato digno, ¿no? Una socióloga mexicana dice que lo único que se hace, Ariadna Esteves dice que lo único que se hace ahí es administrar el sufrimiento, ¿no? Administrar este drama que se extiende y se extiende en los años y al cual nunca se le va a dar solución cuando la política de fondo sigue siendo depredadora, devastadora, excluyente. Entonces, hay como muchas formas de ver al Estado y muchos niveles desde el cual estudiarlo, ¿no? Uno es desde la burocracia, entonces claro que uno se encuentra con sujetos que se salen de esa norma criminal o negligente, y que tratan con dignidad a las familias. A otro nivel uno puede hablar de políticas públicas, pero a un nivel donde uno está estudiando al Estado o quiere comprender al Estado como el régimen finalmente de lo que es un régimen de dominación, de control, que distribuye de manera desigual las ventajas, las posibilidades, la precariedad, el trabajo, la vivienda, etcétera. O sea, finalmente el gobierno administra esas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Porque lo que está en juego aquí es la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y el gobierno ya no nos protege, eso es claro,
Y con esto retomo a lo mejor un tema que Diana había mencionado antes, que tiene que ver con nuestro conflicto. O sea, el carácter de nuestro conflicto es que tenemos un gobierno y un Estado que parece que se fue en contra de la población, cual debería protegerse el centro de todo, ¿no? Porque qué expectativas podemos tener frente a un Estado así. Y no hablo aquí de funcionarios específicos, sino del Estado, o sea, de este Estado que parece que tiene como manera fundamental de hacer política la guerra, ¿no? Y son guerras que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables y con menos capacidades de defenderse y de actuar. Muchísimas gracias. Vamos con Eva Leticia, que tiene una pregunta. Sí, precisamente lo que comentas, Carolina, de esta necesidad de un cambio o cualificación moral, ética, un cambio cultural. Yo te pregunto a ti también, a Diana, ¿creen que esto se está gestando? ¿Se puede dar? ¿Se va a dar? ¿Hay avances en lo que a cada una respecta en su trabajo propio en este sentido? Porque, bueno, todos vamos hacia luchando contra la violencia, contra la inseguridad, contra la solución de los problemas. ¿Han sentido avances en ese sentido? ¿Y cómo ven estas perspectivas, pues, a futuro? Hoy es la pregunta de preguntas. Todos queremos un poco de esperanza. Ahorita que estaba hablando Carolina justamente del tema del estado de guerra en el que estamos viviendo, me hace recordar un artículo justo que estoy leyendo en este muy interesante libro que se llama No nos alcanzan las palabras, Sociedad, Estado y Violencia en México. Y en el artículo de Araceli Mondragón González, en donde ella se empieza a preguntar cuáles son las causas de esta violencia, qué es lo que está ocurriendo, se remite a que está roto, se remite a Hobbes, o sea, ella dice, bueno, es que, a ver, ahora sí que vayámonos a los clásicos de los clásicos para buscar desde ahí donde construir una respuesta, ¿no? Me parece un artículo muy interesante porque efectivamente al regresar a los clásicos como a términos muy simples permite ver todo de una manera, toda esta complejidad y esta vorágine la permite ver desde una manera muy organizada y paso a paso, ¿no? Empieza a establecer, el artículo se llama México hoy, Estado de Derecho o Estado de Guerra, y empieza disectando de qué es de lo que hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho y de qué es de lo que hablamos cuando hablamos de un estado de guerra. Y habla de que, bueno, en el Leviatán se habla de que la legitimidad del Estado reside en que es un garante de la vida y de las relaciones de la comunidad política que lo constituyen, es decir, pasamos, digamos que todos las personas renuncian a el garrotazo, a la cuestión de la violencia para priorizar mis intereses, colocando el uso de la violencia ahora sí que en un árbitro general, en un tercero allí amorfo, que es el Estado, para poder el famoso ejercicio legítimo de la violencia, justamente para no estarse preocupando constantemente de cuidarse de los de al lado y las pulsiones o las pasiones que puedan albergar en el sentido pues de la búsqueda de apropiarse de mis cosas, ¿no? Que es que está mal entendido pues que se habla allí de que los humanos somos esencialmente malos, pero sí pues de que somos sujetos pues de tener pulsiones que implican pues agandallarme al otro pues en términos muy concretos, y que entonces al poner este árbitro lo que hago es abrirle un espacio a la creación de comunidad, al estar en paz, al estar relajado y por lo tanto pues también a la armonía. Cuando está roto, cuando vivimos en estado de guerra, que no implica necesariamente un conflicto bélico,
Bueno, la autora dice es que efectivamente no implica un conflicto bélico, así de que constantemente nos estemos agrediendo, matando unos a otros, sino de que ya es un estado permanente de miedo en donde siento que los demás en algún momento se pueden, como ya no hay regulación, ya está todo aquel pacto original perdido, ya no hay una supraestructura que nos esté regulando. Entonces vivo a salto de mata, toda la vida estoy teniendo miedo de ser despojado, de ser levantado, de ser humillado en un ministerio público, de que si me estoy tomando una caguama en la esquina, ya no termine yo en barandilla, sino termine siendo sujeto de una desaparición forzada por parte de un agente de tránsito que a veces ni siquiera pistola tienen, solamente una cachiporra, pero bueno, que antes, mientras podía pasar 48 horas en barandilla o que me pedían para el refresco y soltarme, ahora puedo terminar en una fosa, ¿no? Porque me vendieron a no sé quién para no sé qué finalidades. Esta situación permanente de miedo lo que hace es erosionar el tejido social, el tejido de la comunidad. Y entonces, al estar erosionado el tejido de la comunidad, las causas estructurales de esta violencia tienen que ver con romper el tejido comunitario. Es un terrorismo de Estado. De esa manera se genera la inmovilidad de las personas y entonces es más fácil pasar a cuestiones que tienen que ver con expolio, con extractivismo, con un aumento de la conducción, de la conducta consumista, porque entonces ya se vive desde un individualismo que nunca está saciado, siempre hay otra condicionante de avaricia que está siempre presente ahí. Llenamos estos vacíos de interconexión con los demás a través del consumo desenfrenado o de la permanente búsqueda, la zanahoria delante de nosotros, que es la adquisición de bienes suntuarios y que vienen en el efecto pendular es que al ser inaccesibles, entonces voy a estar buscando dinero fácil y voy a seguir contribuyendo a la erosión de ese tejido social comunitario, de la confianza elemental que debiera de estar ocurriendo en la comunidad. Yo pensaría no sé si está, o más bien no me atrevería a decir si ya estamos en las antípodas de restaurar el tejido social, qué es lo que estamos entendiendo por tejido social, porque pues hay contradicciones históricas, que tiene que ver pues ya con la intersección de clase y de raza desde un proceso de colonización que es mucho más antiguo que el actual fenómeno de la violencia. O sea, en concreto, por ejemplo, que eso que estoy entendiendo por unidad nacional, cuando sabemos que durante, bueno, desde el triunfo de la revolución se ha estado buscando sumar o, bueno, uniformar a los pueblos originarios o afrodescendientes en este amasijo de lo que es la identidad del mestizo, ¿no? Donde se les busca uniformar y pues ya anular. Entonces, ¿qué es recuperar realmente el tejido social? Sería muy pues aventurado que dijera estamos en posibilidades de avanzar en esta restauración, pero sí creo que para poder avanzar como en esta situación de transformarnos, pasa forzosamente por restablecer los vínculos de confianza con la comunidad. Es hasta donde me alcanza como para percibir lo que está ocurriendo. Perfecto, pues estamos ya en la recta final del programa, entonces les pediría, no sé si tienes alguna pregunta más, Leti, si no, les pediríamos a nuestros panelistas que nos den un mensaje final para ya despedir el programa. Estamos a unos minutos de terminar y pues agradecerle a todos que estuvieron aquí acompañándonos, al doctor No Jong Seok, que se tuvo que ir, a Lisbeth Rodríguez, que también se tuvo que ir. Les agradecemos a ellos mucho su participación, también a Carolina Robledo y a Diana Bustos que hayan estado aquí con nosotros en el programa, y entonces a ambas les pediría unas palabras finales para despedir el programa.
Y no sé si tenemos mensajes o algunas cosas más. Adelante. Sí, nada más, bueno, la licenciada Nora Terán de Veracruz también les manda saludos, está escuchando el programa. Sí, pues adelante, por favor. Pues a ver, yo simplemente quisiera cerrar diciendo que si hay esperanzas, esas esperanzas no, al menos desde mi experiencia, no están puestas en un sistema de gobierno, sino en la comunidad, en las posibilidades de construir alternativas que no son alternativas que van a solucionar todos los problemas. Entonces yo no me estoy imaginando como soluciones que puedan con todo estandarizadas, universales, sino en valorar esos recursos y esas estrategias locales, comunitarias, que nos permitan seguir viviendo juntos, porque finalmente de eso se trata. Y esas esperanzas son difíciles de compatibilizar con un proyecto de nación que sigue estando centrado en la securitización, es decir, en la respuesta armada para el problema de violencia, en un modelo económico sumamente desigual, que se basa en la expropiación, en la exclusión de la mayor parte de los sujetos y sobre todo de los jóvenes, que son el futuro. Y que también, bueno, en México a lo mejor no nos esté pasando ahorita, pero creo que tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en América Latina con este giro a la derecha, ¿no? Lo que sucede en Brasil, que justamente Brasil ya pasó por un proceso de justicia transicional. Entonces habría que preguntarnos, pues, ¿qué lecciones dejó? Estar como muy atentos a esos proyectos de nación, cómo se están construyendo estos países latinoamericanos y de qué estado estamos hablando. Frente a ello, entonces, mis esperanzas están puestas justo en esas construcciones solidarias que todos los días manifiestan las madres de desaparecidos en la calle, cuando deciden adoptar a todos los hijos ausentes y no solo a los de ellas, cuando buscan a todas y a todos, y cuando ponen el cuerpo, porque finalmente es una alianza de cuerpos, son cuerpos sumamente vulnerables y están en riesgo, pero aún así lo ponen y ponen el cuerpo colectivamente y en alianza, y creo que también muchos más tenemos que poner el cuerpo, porque se trata de una guerra y de un conflicto que nos está amenazando a todos de alguna manera también. Entonces, ¿cómo vamos a poner el cuerpo? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Yo creo que el cuidado mutuo es fundamental. Recuperar estas posibilidades de construir afectos y confianza, y entonces romper este régimen de miedo del que habla Diana, que cada vez nos distancia más y nos pone en contra de los otros y no frente al dolor de los otros con una posición compasiva, ¿no? Entonces, con eso yo cerraría, simplemente decir que también la academia tiene un papel fundamental para jugar en este campo de conflicto. Tiene que ser una academia comprometida, una academia que deje de ser tan arrogante, pero también una academia entonces que no esté centrada en recibir elogios y logros y puntos, sino una academia que se comprometa con la transformación social, sea lo que eso signifique, y con la justicia. Perfecto. Diana, adelante. Uy, pues agradecer la posibilidad de estar acá conversando con ustedes. Creo que el cierre que ha puesto Caro sobre la mesa es redondo, es perfecto, ¿no? A final de cuentas, de lo que estamos buscando es ir al corazón de la comunidad a recuperar esa empatía. Tenemos otra pregunta. Leti. La hacemos rápidamente. Bueno, nuevamente Manuel de Guanajuato, bueno, basándose en los comentarios, pregunta, entonces, ¿toda la violencia podría ser provocada por algún poder para mantener ese estado de guerra o terrorismo de Estado más allá del crimen organizado? O sea, imagino que se refiere a que precisamente toda la violencia también está provocada por lo que se han comentado ahorita en diversas ocasiones sobre un estado pues latente de guerra en el que vivimos, ¿no? Esa es su pregunta, su duda.
Pues para mí es muy funcional pensar como en la continuidad de las violencias. Yo eso le contestaría a él, es decir, no estamos hablando aquí de un solo tipo de violencia, sino de la acumulación de múltiples agravios. Y en esos agravios nosotros encontramos violencias extremas que pueden ser ejercidas por ejércitos o por grupos no regulares, es decir, al margen de la ley, pero también al interior de las corporaciones policíacas y armadas del Estado, pero a esas violencias extremas, que son generalmente las que vemos porque son las más espectaculares, se suman otro tipo de violencias que permiten que estas violencias extremas sucedan. El hambre es un tipo de violencia, ¿no? La impunidad es otro tipo de violencia. La exclusión, la falta de infraestructura son tipos de violencia que vive la mayoría de la población mexicana y entonces los pone en un estado de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces vemos que es una trama compleja de agravios donde no hay un solo responsable y donde lo que vemos es casi un sistema perfecto que funciona entre ejércitos privados y públicos en defensa de intereses de muy pocos, sean estos intereses políticos, económicos, estratégicos, territoriales. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ya quedó contestada la pregunta. Leti, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecerle a Diana Bustos y a Carolina Robledo que hayan permanecido hasta el final del programa aquí con nosotros. También, obviamente, al doctor Noyon Seo, que estuvo desde Corea del Sur y que qué bien habla español. Le entendimos perfectamente, estuvo genial. Y bueno, a Lisbeth Rodríguez, que también se tuvo que ir. Un saludo hasta Campeche. Y pues les agradecemos su presencia y esperemos que próximamente hagamos otro programa para seguir comentando temas. Es un tema amplísimo, enorme, que se puede desarrollar de una sola cosa, se puede desarrollar múltiples cosas. Entonces, pues es hora de despedirnos. Les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Leti, si te quieres despedir. No, pues muchas gracias a los panelistas, a los 4, y sí, pues yo sí te tomo la palabra, Mauro, ojalá pudiera repetirse un programa, abordarlo desde distintos aspectos, creo que quedaron muchas cosas pendientes, y creo que resulta muy importante tener que enfrentarnos a este tema, y en la medida en que más lo hablemos, lo discutamos, pues mejor acción tendremos ahora que hablamos que la mayor esperanza está precisamente en el tejido social, en la comunidad. Perfecto, pues bueno, nos despedimos, llegamos al final del programa. Amigos, los esperamos la próxima semana aquí en pasioneslatinasradiotv.com. Esto fue Desde la Línea de Carman. Nos despedimos y los vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y es hora de irnos. Chao. Pasiones Latinas Radio TV es la casa de todos los que luchan por realizar su gran pasión y es hogar de nuestros niños especiales. Estamos bajo el mismo cielo. Sí, porque ellos son regalos de Dios. El valor para enfrentar la vida. Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito a través de la radio que es para gente como tú. Nos convierte en niños especiales, regalos de Dios. Little J, Dixel Production, Lens Studio, Sin Frontera. Nosotros también somos importantes. Máchame la bendición, que yo ya tomé la decisión de empezar una nueva vida en otra gran nación. Igual que miles en el mundo en mi misma posición, que luchan por un sueño lleno de ambición, de echar pa'lante, de dar sustento a la familia, construyendo un futuro sin tener envidia, amando al prójimo como dice la Biblia, a pesar que discriminen y nos tengan en vigilia, aunque con resistencia llegamos a la potencia, muchos de nosotros con mucha decencia, de lugares diferentes sin perder la esencia, somos millones de voces y nadie nos